Entonces, ¿qué? ¿Qué es la 696? Voy a buscar la 6, no, Algo está mal. no debe ser la 696, debe ser otro. Asignar reemplazo transitorio, Marcia. ¿Mm? Marcia Romero. Romera. Romero. Será de otro año. Fíjate en el 2020 en el Excel. Fracucci, llama a humanos que no mandaron más la de Tonón, de María Julia. Bueno. Vos por la duda imprimilo. Después vemos. Sí, sí, sí. No, no creo, pero esperamos. Si querés, esperamos. Esperamos, no hay problema. Total, si lo mandó ahora, no pasa nada. Bien. No, yo por sí. Graciela, creo que tenés el micrófono activado. Va, no, no creo. Gracias. No, de nada, de nada. Yo por las dudas, digo.
La Cristina con el perro de la... Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profe. Sí, se escucha bien. Hola, buen día. Sí. Perfecto. Hola Buen día. Josefina, hola Victoria, hola María Elena, hola Roque, hola Adriana, hola Pupupum, hola Juan Manuel, hola Romanza, buen nombre Romanza, hola Julieta, hola Luciano, hola Mariano, Matías, Lucía, Luciano, ya dije, Diego, Juan Ángela, bueno, y seguimos para bingo. Hola Candela. Algunas cositas antes de empezar, igual hoy, la clase de hoy es bastante corta, porque vamos a ver con la disolución de matrimonio cuál es el efecto, y vamos a hablar de esta bendita compensación económica, que está tan de moda hoy por tribunales, por los pasillos de tribunales. Lynch Tomás, ya está entre nosotros. Hola Josefina, qué sueño tenés, ¿no? Bien, hay que aprovechar un poco y dormir. ¿No? Lynch Tomás, ¿no? Y Gil Diego tampoco, ¿no? Bueno, porque no los tengo en la lista. Tengo un Gildemuro, Matías, obviamente, pero no es Gil Diego. Y, Sí, profe, Tomás Lynch se dio de baja en la materia. Lynch Tomás no está. ¿Quién me habla? Perdón. Lucía. Hola Lucía. Lynch Tomás, Hola. entonces no está más. No, no. Bien. Perfecto, porque lo tenía en las fotos de las asistencias, pero no lo tengo en mis hojas de cursada. Y de Gil Diego nadie sabe nada, ¿no? Yo me acuerdo que él había dicho que no estaba en la lista, había hablado con la doctora Casals y le dijo que le iba a hacer resolver ese tema, pero más
Eso no me acuerdo, no lo. Bien, porque yo lo tengo ya en las 2 veces que tomé lista, él está, pero no está en el listado. Sí, sí, me acuerdo que el día que la doctora tomó lista, le preguntó, él le dijo que estaba anotado, pero que no podía hablar con el centro, pero que iba a resolver. Eso es lo que me acuerdo de la doctora Casals. Pero más que eso. Bien. No sé. Bueno, gracias, Juan Manuel. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y que está en el medio de una mudanza. Esperemos que termine relativamente pronto. La mudanza, ¿no? Y después, otra observación que tengo para hacerles mientras ganamos unos minutitos y seguimos sumando suscriptores, es que hay algunos alumnos, en realidad son 11, que de las 2 clases que tomé lista, no han venido a ninguna. Tengo Perdón, entendido... profe. Sí. Alcira es quien tiene el micrófono prendido porque no se escucha nada, por eso lo digo. Alcira, por favor, si podemos... ¿Alcira es la de la mudanza, Josefina? Sí. Bien, Alcira, suerte. Y ya te damos a dar una mano con el tema de los muebles. ¿Ya está, Alcira? Yo no la veo ni en pantalla encima, Alcira. Teníamos que ponernos a charlar a ver si son gananciales o no. Ah, bueno, qué bueno, sí. Veremos. Está buena esa, Juan Manuel. Deben ser gananciales. Me juego por eso. Ahí estoy con el celu. Bueno, Alcira, Natielo para todos. No pasa nada, Alcira. Gracias por ayudarnos. Perdón. Bueno, creo que estaba en comentarles que de las 2 clases que yo tomé, del 8 y del 15 de septiembre, hay alumnos y alumnas que no vinieron a ninguna. Si bien yo no tengo conmigo los que están exceptuados por una cuestión laboral, bueno, hoy voy a tomar asistencia otra vez y después revisaré, ya me parecen medio muchos, 3 clases que no vengan. Bueno, vamos, tenemos los 52. Voy con el tema de las fotos. Ya estoy, ¿eh? Voy hasta Josefina Pinedo. Voy hasta María Pia Yani. María Pia. Voy hasta Rocío Orbe. Y Victoria Márcico es nuestra última amiga. Bien, bueno, hoy tenemos algunos chicos menos. Hola doctor, yo estoy con una mudanza, me imaginaba. Por eso no prendo la cámara. Múdese tranquilo, amigo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Dale, está nuestra lectora oficial entre nosotros. Ahí la veo a Candela. ¿Estás? Bueno, después de Contigo Pan y Cebolla, después de que nos metimos en el barco juntos, después que nos juramos amor eterno y un montón de cosas, un día se acabó. Y, Josefina, dormí, por favor. Y este proyecto en común que teníamos, en este barco donde íbamos a llegar a un buen puerto, fracasó. Hundió, se terminó y vamos a pasar la hoja. Esto da
a modo de colorario, y por qué esto de la compensación económica en la disolución del matrimonio, en el divorcio, en esto de que no hay más, como ustedes saben, causales subjetivas, en estos que un día te dije, no te quiero más, no te amo más, o sí, pero se acabó lo que teníamos. La mayoría de la gente, más allá de que la justicia no paga despechos y que la justicia no paga caprichos, la justicia sí debería ser, como la palabra lo dice, lo más justa posible. De esto se trata un poco de las compensaciones económicas. Y cuando vengan sus clientes o sus clientas al estudio, primero van a venir con rabia, con bronca, generalmente uno, el que hizo el duelo en el momento que se lo dijo, generalmente el otro lo tiene bastante más superado, porque la idea le llevó 1 año y medio tomarla. Pero bueno, en algún momento la tomó. Uno pretende explicarle a sus clientes, que muchas veces son bastante allegados, porque el divorcio ventila las miserias de las personas. Adriana Wey se ríe, pero bueno, es así. Pretenden tener el mismo, o deberían de tener el mismo nivel económico con el que tenían, con el que estaban. Mis queridos colegas, les comento que es difícil. Es difícil. Y de esto se trata un poco la compensación económica. Y como la palabra dice, es compensar. Y yo si compenso es porque uno tiene más que el otro. Entonces trato de igualar los vasos. Pero no es fácil. No es fácil porque el matrimonio duró muchos años, porque debería de haberle sacado una foto al inicio del matrimonio y una cuando se termina. A veces esa foto no es fácil de sacar. A veces lograr un quantum, como yo les explicaba la otra vez cuando vimos alimentos, tampoco es sencillo, porque hay un montón de variantes que yo tengo que tener en cuenta. Cómo entré cuando me casé a los 20 y pico de años, cómo estoy ahora, que capaz soy un profesional, que capaz que cambié 4 o 5 de trabajos, que capaz que ascendí, o no, o me hice Victoria al revés. No me pude capacitar porque estuve con mis hijos, no me pude capacitar porque le dediqué mucho tiempo a mi familia, no pude capacitarme, Lucía, porque tuve la suerte y la desgracia de tener un hijo con alguna incapacidad, en donde necesitaba a mí un tiempo mayor, y digo a mí sin género. Muchas veces puede ser el papá, muchas veces, y la mayoría de las veces, es la mamá. Entonces hay determinadas relaciones a lo largo de muchos años de matrimonio, de muchos años en vida en común, que si bien son apreciables, y son muy apreciables, son difíciles de calcular. Y son difíciles al momento de hacer una futurología. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera recibido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un mejor trabajo? Si le hubiera podido dedicar más perfeccionamiento, si hubiera tenido más tiempo para dedicarle al trabajo o no. O de repente tal vez sí, tuve la suerte de recibirme, tuve la gracia de tener un buen trabajo y lo perdí en una situación económica del país difícil, con muchas idas y vueltas, con altibajos. Entonces me dice Lucía, y encima viajamos, un tiempo nos fuimos al extranjero a probar mejor fortuna, y volvimos a empezar. Me siguen con esta parodia de lo que pasa en definitiva en una vida, de lo que nos pasa a nosotros durante 10, 15, 20 años, de estar al lado de una persona en donde en algún momento nosotros, como decimos siempre, teníamos un proyecto en común. Bueno, atrás de eso
atrás de todas esas puertas, de todas esas aristas que yo tengo sin cubrir, viene cómo después del divorcio, cómo después de la disolución del matrimonio, queda parado uno, principalmente en el lado económico, patrimonialmente. Porque en el lado afectivo ya sabemos, o no sabemos en realidad, pero hay mucha agua ahí para que corra, ¿no? Porque hay muchas miserias, porque hay muchas tristezas, porque hay dolor, porque hay lo que quieran. Pero eso, como yo les decía recién, no lo paga la justicia. La justicia va a dar una compensación, un reembolso, a modo de, y quiero que se graben todos esta palabra, ese desequilibrio manifiesto. Porque esa es la clave de la compensación económica. Es un desequilibrio manifiesto. Es un desequilibrio, ¿por qué? Porque otro tiene más que el otro. Porque otro quedó en una situación mejor que el otro. Y es manifiesto porque es notorio. Y el codificador no es arbitrario en poner la palabra manifiesto, sino porque efectivamente, como es tan difícil llegar al cómputo de una compensación equitativa y justa, debería de ser manifiesto. Por eso utiliza la palabra, porque es grosero, porque es abusivo, porque no quiere decir que pasé de llevar, como les digo en alimentos, a la clase de equitación, que de repente para un estándar de vida, en algún estándar de vida, es algo lógico y normal, para el otro es que la nena vaya a danza o que el chico vaya a algún deporte, no lo sé. Entonces llega un momento que en ese desequilibrio es tan manifiesto que a algunos le permitirán vivir cada vez peor y a algunos se tendrá que dejar de lado algún gusto particular. Entonces le dice, mi marido me va a vender el auto, Julieta. Bueno, sí, te entiendo, sí, sí. El auto no se lo doy. Bueno, entonces ahí entramos, ¿qué valor tiene el auto? Entonces, si vos estabas acostumbrada a andar en un auto caro y ahora tenés uno más económico, ejemplos, no lo sé. Pero el desequilibrio, por eso la profundidad de la clase, de la palabra, tiene que ser manifiesto, notorio, para que yo juez, a la hora de fallar, pueda ser lo más justo y lo más equitativo posible. ¿Para qué esto da esta pelorata? Este es el concepto, el lineamiento de la compensación económica. Después los vamos a ver ustedes, y Candela nos lo va a refrescar en el articulado, que todo tiene una cierta lógica jurídica con lo que venimos hablando, de cuándo cesa, de hasta cuándo lo puedo dar, de qué es, de si es un alimento o no. Bueno, tiene una cierta lógica jurídica. Y es algo nuevo, novedoso, porque es para equiparar ese desequilibrio que nos encontrábamos antes. La famosa frase que muchas veces utilizamos, no seré feliz, pero tengo marido. Bueno, no quiero dar ese salto, no quiero dar ese paso, porque yo tengo una estructura económica, pero que generalmente no depende de mí, depende de mi compañera o depende de mi compañero. Y ese famoso contrato social se ata con no dar el salto. Porque si ahora, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? En atención a ese montones de desequilibrios que ocurrían, es que existe la compensación económica.
como hablábamos, si los esponsales tenían culpa, si correspondía al daños y perjuicios por dejar el abandono en el altar, que dijimos que no, que en nosotros tiempos sí, de cómo fue creciendo la mujer en cuanto a sus derechos, y que decíamos que hoy solo responde la indemnización, pero con una relación directa a la responsabilidad civil, no a una causal subjetiva. Bueno, retomando en el caso, no es un daños y perjuicios, es una compensación económica. Es tratar de equiparar ese desequilibrio manifiesto después del divorcio. Podrá ser en especies, podrá ser en dinero, generalmente es por un tiempo determinado, pero hay excepciones. Veremos cómo opera, que ya el otro día lo dije, si hay compensación alimentaria, si hay compensación económica o hay alimentos postdivorcio. Recuerden el piso mínimo, recuerden la atribución de vivienda, recuerden quién y cómo la puede pedir. Eso está todo dentro del concepto de cómo voy a ser lo más justo posible. ¿Se entendió? Entonces, Candela, rápida con el código hoy. La compensación económica. A uno de los cónyuges el divorcio le produce un subrayado, desequilibrio manifiesto. Y esa es la piña de entrada para cuando les pregunten, ¿qué es la compensación económica, Romanza? Y usted empieza un desequilibrio manifiesto, ya la paso más rápido yo, ya sé que sabe. Un empeoramiento de su situación que tiene por causa adecuada el vínculo, obviamente matrimonial, ¿y qué pasa? Y su ruptura es a partir de él. Tiene un derecho a la compensación. Si esto ocurre, hay un derecho a la compensación. Es por prestación única, después vamos a ver que no siempre, renta por tiempo determinado o por plazo indeterminado, y puede pagarse ¿en qué? En dinero, en especias, como venga. ¿Puede tener el usufructo de determinados bienes? Sí, claro, que lo puede tener. De cualquier otro modo, ¿lo pueden acordar las partes? Sí, recuerden que hay un acuerdo regulador. ¿Es válido? Sí, recuerden que ya lo dijimos, es válido. ¿Y qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Recuerden quién dirime con el mejor común de los sentidos, o el sentido común, Sofía, que es el juez. Se procura evitar que el divorcio produzca el enriquecimiento, como les dije anteriormente, de uno de los cónyuges a costa del empobrecimiento del otro. Porque ya los chicos se criaron y fueron a la facultad y algunos se casaron o no, tienen parejas o no viven ya con nosotros. O sea, vean también a lo largo de la vida marital, por llamarlo de alguna manera, los distintos conceptos. No es lo mismo separarse al año o al poco tiempo del que me casé, como separarse, no sé, no es tan común, pero después de 20, 25 o 30 años de casado. Bueno, los desequilibrios van a ser obviamente mayores o no por el tiempo transcurrido, por la vida misma, porque no es lo mismo vivir con una familia que vivan dos personas solas, porque les repito, sus hijos ya dejaron el hogar conyugal. Léeme el 441, Candé. El cónyuge a quien el divorcio produce un, y ahí me subraya la romanza, desequilibrio manifiesto. Léemelo, Candela, rápido. 441. Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Momento, que la causa adecuada, ¿cuál es? El vínculo matrimonial. ¿Qué es lo que antecede a la compensación económica? El vínculo matrimonial y por ende su ruptura. Por eso es uno de los efectos del divorcio. Continúa. Esta puede
Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Ahí se dan cuenta que el código, el codificador lo menciona, pero en realidad abre un abanico de oportunidades para todos. Puede ser única, puede ser por tiempo indeterminado, o puede ser excepcionalmente por tiempo indeterminado. Bueno, abre un abanico de posibilidades. Sí, puede pagarse con... Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. O sea, también es súper amplio. Entonces, en esto de acordar con el otro al emparejamiento de las situaciones económicas, soy lo más amplio posible. Porque de la manera en que yo pueda ser lo más amplio posible, también me va a ser mucho más fácil llegar a esa compensación económica. Entonces Julieta me pregunta, ¿por qué? Y porque dinero no te puedo dar, pero sí podés usar un bien que es mío, podés usufructuarlo, o X, no sé. Cuando uno tiene más herramientas para llegar a un acuerdo, es mucho más fácil que ese acuerdo llegue a su fin. Es necesario realizar un análisis comparativo, como les dije en el prefacio, de la situación patrimonial de cada uno de los cónyuges, dice la Che Chile. Entonces, ¿cómo? Y sacándole una foto al inicio del matrimonio y una foto al final. Bueno, mi querida amiga, no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque pasaron 20 años, muchas canas y algunos kilos. Al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio. Obtener una fotografía, soy textual, del estado patrimonial de cada uno de ellos y ante un eventual desequilibrio, proceder a su recomposición. Pero ojo, Mariano, nosotros en algún momento sumamos los esfuerzos de los dos. Nosotros que no teníamos nada, sumamos el esfuerzo de los dos. Entonces la luz la pagábamos a media, el gas, el agua, el alquiler, la cuota del auto. Y un día usted me dice, pero el auto ya es nuestro. No. Pasa el tiempo. Entonces el amigo Diego Gil dice, ¿y usted no lo entiende como una capitalización? Claro, de eso se trata. Con suerte nos vamos capitalizando. Con desgracia nos vamos empobreciendo. Pero bueno, esa es la vida misma. Esta fotografía del estado patrimonial de uno de los cónyuges no se limita a aquellos bienes, como les digo recién, que integran sus patrimonios al inicio y los que integran al final, ya que no se trata solo de un análisis cuantitativo. Obvio, yo tengo que llegar al quantum, pero el análisis cuantitativo no es solo la base de la compensación económica, por eso es que es tan complicado. Lo importante es cómo incidió el matrimonio y el posterior divorcio en la potencialidad de cada uno de los cónyuges. Y créame, mi amiga Calen, que va a incidir. Va a incidir. De buenas a primeras va a incidir. A no ser que sea, no sé, Wanda Nara. Entonces me dice, bueno, que es tanto la abundancia, bueno, que al contrario, capaz que el desequilibrio está más para el otro lado. Pero si no, es complejo y generalmente va a incidir. Por ejemplo, doy un ejemplo. Si durante el matrimonio solo uno de los cónyuges fue quien se capacitó profesionalmente, ya lo dije, y el otro fue el encargado de la atención de los hijos y del hogar, posibilitando con esta función el desarrollo económico del otro, ya lo dije, podrá solicitar una compensación económica en su favor, ya que el rol desempeñado durante el matrimonio y el posterior divorcio implicaron un desequilibrio económico en su perjuicio. Lo hablé 1000 veces. ¿Cuáles son las pautas para considerar la compensación? ¿En qué me tengo que centrar? En el estado patrimonial de los cónyuges, como le dije, al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. No es tan fácil. La dedicación de cada uno de los cónyuges, como les dije anteriormente, que le brindó a la familia, a la crianza, a la educación de los hijos, a la convivencia, y un día se divorció, pobre. El edad y estado de salud de los cónyuges e hijos.
No es lo mismo una separación, como le dije, después de 25 o 30 años que al principio. Y la capacitación laboral, posibilidad de acceder a un trabajo. Yo estuve abocado a mi familia, me divorcié, pero yo tenía una capacitación laboral. Bueno, voy a ver si puedo encontrar trabajo a los 50, a los 40, de lo que yo estudié, no sé. La colaboración prestada al otro. Como les dije, siempre el ejemplo que les pongo, después les pregunto uno en el examen y no lo saben. Che, trabajé con vos 20 años en la ferretería. ¿Te acordás? Yo abría, vos cerrabas. En la panadería, ¿te acordás? Pero era tuya, sí, porque era de tus viejos la panadería. No, pero yo estuve 20 años ahí. Entonces, Candela va a preguntar, bueno, ¿y esa relación laboral? No, créame que no. No era una empleada o un empleado, eran un matrimonio que llevaban adelante un negocio familiar, hasta una pyme. Hacían pan. Y tenían empleados, y tienen un negocio, y tienen máquinas, y tienen un auto, y tienen un reparto. Y de buenas a primeras, eso hay que separarlo, hay que dividirlo. El amigo Jorge Chipoletti, que ya este ejemplo lo puse, hay cosas que cuando uno las divide, se transforman en antieconómicas. ¿No? Josefina. O sea, perdimos el único ingreso que teníamos, que era la panadería. ¿Qué la voy a cerrar? Entonces tengo que indemnizar a los 4 empleados que tenía. Entonces ahí no hay desequilibrio manifiesto. Ahí hay una pobreza para ambos. Bueno, pero entonces va a seguir uno. ¿A modo de qué va a seguir? Ahí es donde entran las compensaciones económicas. La atribución de la vivienda familiar, como hablamos ya anteriormente, sea propia o no, o sea, alquileres, sí. Recuerden que también entran los alquileres. Recuerden cuando les dije la otra vez de la atribución de la vivienda familiar, como el otro hasta podía cobrar una renta porque estaban usando su casa que es propia. Entonces Sofía Tizone, que ya es casi abogada, dice, ¿y eso no es una restricción y límite al dominio? Sí, bienvenida al planeta la Tierra. Sí lo es. Sí lo es. Pero no se olvide que en todo este segmento del código nosotros estábamos amparados en un principio de ¿qué? El abuso del derecho. Estuvo bueno lo del abuso del derecho con la compensación solidaridad. económica. Sí, ¿quién me habla? ¿Josefina? Julieta. Julieta, bien, Josefina sigue dormida. Claro, basado en la solidaridad, Julieta, en que en este barco estábamos juntos. Y vos te fuiste con el más lindo, y bueno. Pero eso trae algunos inconvenientes, en este caso económicos. Por eso lo de la compensación. Más vale que hay un abuso de derecho, más vale que el macro es la justicia. Pero acá está inspirado por la solidaridad, que es mayor a la restricción del dominio. Entonces Roque dice, pero ¿cómo? Si esa casa, porque a Roque le dijo la madre, porque la madre está peleada con la suegra. Entonces le dice, y están viviendo en una casa que te di yo a vos. Con voz de madre, ¿vieron las voces de madre cómo son cuando están enojadas? Y Roque le contesta, porque Roque en realidad la sigue queriendo. ¿Y dónde querés que vayan a vivir? ¿Me siguen? Ese es el principio de la solidaridad. Ahora es real, la casa no era pobre de Roque. Bueno, ahí para eso se inventaron los abogados. ¿Cuál es la caducidad? La petición de compensación económica debe efectuarse, como dijimos, no sé si por Graciela Funes o por alguien que preguntaba, en el término de 6 meses de dictada la sentencia de divorcio. Tengo 6 meses. Las preguntas que suelen ocurrir a veces ¿es poco tiempo? ¿No es poco 6 meses? ¿Por qué? Porque me retrotraigo, Juan Manuel, a lo que hablábamos antes.
Pero como usted no habló de la indivisión postcomunitaria, de este limbo que me llevaba tiempo, que las cosas no las puedo partir, no las puedo liquidar, pero yo ya tengo la sentencia de divorcio, me siguen corriendo los meses, ¿no son pocos para después no poder pedirla nunca más? Bueno, en derecho a veces no sabemos qué es poco y es mucho, pero créanme que en derecho 6 meses es nada. No, es muy poquito. Exactamente, el tiempo Eso no pasa resuelve nada en derecho. muy rápido, correcto, un poco por la justicia, un poco por nosotros, un poco por la conformación cultural que tenemos. Ahora, el codificador tiene en cuenta que si después de 6 meses vos todavía no te diste cuenta que había un desequilibrio manifiesto, vas a perder la oportunidad de ejercerlo. Entonces, rapidito, porque 6 meses pasan rápido. La fijación judicial de la compensación económica a falta de acuerdo de los cónyuges, obviamente, esto que les decíamos recién del convenio regulador, el juez debe determinar su procedencia y el monto de la compensación sobre diversas bases. Empiezo. El estado patrimonial de uno de los cónyuges, les repito como les dije, al inicio y a la finalización, la dedicación de la familia, la edad y el estado de salud, la colaboración prestada al amigo mercantil de la ferretería, la atribución de la vivienda familiar. Dale, Candel, 442, rapidísimo. Fijación judicial de la compensación económica. Caducidad. A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias. Entre otras, el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. Seguí, La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio. La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. Dale. La capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. Dale. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. El ferretero, dale. La atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial o bien propio o un inmueble arrendado. En este último caso, quien abona el canon locativo. El canon locativo, dale. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Todas estas giladas que les dije yo están en el 442. Todas en el 442. Se ríe Victoria. Márcico, están todas en el 442. Una por una. Yo las fui desmenuzando un poco, pero el código no miente. Están todas en el 442. Sigo. Siempre hago la misma pregunta, pero ¿es taxativa? Sí. ¿Es taxativa el arte? Julieta, es una buena pregunta. Profe, perdón. Pero pará, le contesto a Julieta y voy. Sí, porque acá el artículo lo dice, que bueno, no es taxativo, porque dice entre otros. Entre otros es, como esto que te dije que tenía la posibilidad de el juez de si era única, si era no. O sea, a ver, enumera un montón. ¿Puede haber algunas otras nuevas? Sí, claro. ¿Puede haber algunas otras nuevas dentro de un futuro inmediato? Sí, obvio. Ahora, en algunos casos, no se olviden, cuando yo les leía la otra vez algunos fallos, cuando les hablé de alimentos post-divorcio, con la ley nueva, recuérdense que algunos jueces dijeron, por no estar contemplada en este artículo, no al lugar. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Julieta? Bueno, tengan en cuenta eso. Entonces, la acción para reclamar la compensación... No, perdón. Léemelo lo que dice de taxativa. Porque ahí se me perdió a mí. Bueno, como diciendo, ¿puede haber otra? Sí, claro. Pero acá te la está numerando. A, B, C, D, E, F. Bueno, sean amplios en la construcción de esa respuesta. ¿Me siguen? ¿Puede haber causas nuevas? Capaz Doctor, que hoy no. Sí, dale. Yo tengo el código comentado y dice, pauta de fijación de la compensación económica, dice, al especificar la norma, la expresión, entre otras, queda claro que las circunstancias enumeradas, las 6 incisos, no son las únicas. O sea, como que lo que dice Candela
acá también lo dice. Claro, pero por eso digo, porque es de la lectura misma. O sea, ¿puede haber otras? Sí, las hay. Simplemente hice esa salvedad. Ojo. Perdón, profe, una pregunta. Sí, ¿quién habla? Nicolás. Dale, Nico. En el caso del inciso E, de la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, Sí, ¿ese cónyuge ferretero. puede probarlo exclusivamente mediante testigos? ¿O se exige además? Puede probarlo por cualquier medio de prueba. Pero obviamente, si no tiene otros que solo fueran los testigos, bueno, lo probará con testigos también. Pero puede Pero probarlo. también es válido. Sí, claro. Si tiene únicamente testigos, es perfectamente válido. Sí, van los clientes y te dicen, escúchame, yo a Liliana Chiapeta yo la veo acá en la ferretería hace 20 años. O sea, era chico y ella estaba acá trabajando. O sea, sí, más vale, claro. Pero el medio probatorio es amplio. Sigo, la puerta de entrada para todos los acuerdos, acuérdense Gracias. que tienen validez, ¿no? Por favor. Vamos un poco al repaso de la atribución de la vivienda familiar, que está visto, revisto y recontravisto. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar sobre un inmueble propio o ganancial. Sí, lo puede hacer. Recuerden que si es propio, metan un bocadillo que puede llegar a tener una validez notable de... ¿Es una restricción y límite al dominio, doctora Casá? Sí, sí lo es. Qué interesante. Como sabe Karen, ¿eh? Bueno, el juez determina la procedencia, plazo de duración y efectos del derecho, ya lo vimos. ¿Y cuáles son las pautas? Persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, dónde voy a ir a vivir. Persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, dónde voy a ir a vivir. Estado de salud y edad de los cónyuges, recuerden si había algún tipo encima de incapacidad o discapacidad, y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Y entonces me dice la romanza, for example, tengo a mi suegra en mi casa. Se ríe Candela, sí, yo también la tuve. Bueno, en algún lado, Adriana se ríe, pobre, y la tiene que vivir la suegra. ¿Es una persona? Bueno, lo discutimos en otro momento, pero sí tiene que vivir en algún lado. Bueno, hay un principio de solidaridad, más vale, porque son de otras personas, del grupo familiar. Se ríe María Elena, la debe haber tenido a la suegra varios años. Entonces, léeme el 443, Candela, vamos, rápido, a modo de repaso. Atribución del uso de la vivienda. Pautas. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras. Dale. La persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios. Sentido común, dale, sí. El estado de salud y edad de los cónyuges, sí, y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. ¿Algún comentario, Beliur, de ese código tan famoso que usted tiene? No. ¿Son taxativas? Ajá, están ahí. Puede haber No, yo no pienso lo mismo, pero está bien, me pareció como muy manifiesto, entonces dije, bueno, capaz podía ser. Me gusta la palabra porque es un exceso ritual manifiesto. Qué lindo. Bueno, seguimos. Se trata de uno de los efectos del divorcio, por lo cual es independiente del régimen patrimonial. Lo separamos por un minuto, me van a decir romanza, pero es una casa. Bueno, pero en algún lado tengo que vivir. Que hayan elegido los cónyuges. Recuerden que estaba dentro de ese lineamiento básico fundamental, como es ese piso. Se aplicará tanto en el caso de separación de bienes como de comunidad de ganancias, se los repaso, pero ya se los dije, por eso es el piso mínimo. Se trata de un derecho de uso, que no alterará la propiedad del inmueble, aunque configura una clara restricción al dominio. Y ahí Sofía Tizone dice, ¿viste que tenía razón? Sí, claro que tenías razón, pero el principio de solidaridad es mayor, y es probable que esto no sea o no debería ser in eternum, porque es una compensación económica. ¿Te la voy a defender? Sí, con uñas y dientes, porque en algún lugar mis hijos tienen que vivir.
La justificación es la solidaridad, como dice recién a la amiga Blanco, que debe existir entre los miembros de la familia. Ya leímos el 444, pero, momento, a petición de la parte inserejada del juez, la renta compensatoria, que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, lo puede usar, pero no puede ser enajenado, no sea partido ni liquidado. Bueno, por eso les digo, ya pasó la indivisión poscomunitaria, la partición, la liquidación, bueno, momento. Pero hay cosas que todavía hay que definir. Y una es donde van a vivir los chicos. Si se trata de un inmueble alquilado, ya les dije, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación, lo hablamos en la clase pasada también, hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago como era y con las mismas condiciones del contrato que teníamos, como por ejemplo los garantes o los fiadores. ¿Cuál es el cese de la atribución de la vivienda familiar? Lo que se pregunta Sofía, que justo está defendiendo al padre. Entonces dice, che, ¿y cuándo se va? Por el cumplimiento fijado del plazo por el juez, recuérdenlo, que no es in eternum, por cambio de las circunstancias que tuvieron en cuenta que tenga la atribución de la vivienda familiar. Por las mismas causales de indignidad, como dice el amigo Beliur, previstas en el 2281, que él el otro día me dijo mágicamente que ya las habían visto, lo cual me alegra, porque las van a volver a ver. Qué memorioso. Soy rencoroso, no, memorioso sí. Se trata de actos muy graves cometidos en contra del cónyuge, que el titular del inmueble y debe soportar la atribución, que imponen la cesación del beneficio. Claro, si me quiso matar. De lo contrario, no encontraríamos frente a una situación abusiva por parte de quien usa la vivienda. 2281. Recuerden y subrayen, Chipoletti se ríe porque a él le tocó, causales de indignidad. Relación con otros mecanismos de protección de la vivienda. Vamos, mi amiga Candela. Se contempla en este catálogo, que ahora les voy a tratar de simplificar, la protección se integra al catálogo de dispositivos de tutela del derecho, esto que decía la Sofía Tizone de los abusos de derecho, en la vivienda familiar como principio general, que es inejecutable, deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, y con algunos que me preguntaron el otro día qué pasaba con lo que antes se llamaba el bien de familia. ¿Se acuerdan? Que uno anotaba la propiedad como bien de familia, entonces alguno, decía Diego Cerdá, que se lo habían chiflado por ahí en el barrio, y decían, pero es inembargable, ¿no? Recuerden el cuento popular. Bueno, les comento, no fue nunca inembargable, lo que es inejecutable. El embargo sí podía entrar y se podía anotar, pero lo que yo no iba a poder era ejecutar ese embargo porque la vivienda estaba protegida por el Instituto del Bien de Familia. Entonces leeme Candel 244. Ahora te voy a pegar un paseo por el código, pero muy, muy lindo. El 244, dale. 244. Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este capítulo, que es el capítulo de vivienda, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Perfecto. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales. La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales. Y la Como se prioridad hacía temporal, antes el bien de familia, igual, se inscribe la afectación, seguí. y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. Del registro inmobiliario, voy a tener ese antecedente, porque cuando voy a pedir un certificado, voy a ver esa anotación, ahora llamada afectación legal de la vivienda, antes bien de familia. Seguí, Candé. No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de 2 o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de uno, no la casa en Carinó, no el de uno, que generalmente es donde reside el núcleo familiar.
Léeme el 456, basta de afectación de la legal de vivienda, se lo estoy dando a modo de ejemplo y porque encima alguien preguntó por lo del bien de familia. ¿Pero existe? Sí, claro que sigue existiendo. 456, dale. Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los Lo vimos, lo recontravimos. Acuérdense, y los supuestos de inejecutabilidad. No tengo el asentimiento del otro. Y recuerden que era asentir, era hacerme a la idea del otro, sumarme a una petición o a una idea que no era mía. Recuerden que el consentimiento era más amplio, era mayor, hacía a las veces de una contratación. El asentimiento hace a las veces de sumarme a una idea. Dale, Cande, seguí. No puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. Perfecto, ya lo vimos. Lee el 528. 500. Ahí voy. Por un baile. Sí, les dije, esto es así, así, dale. Distribución de los bienes. A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. Que regula el derecho de la atribución de la vivienda en caso de la muerte del conviviente. Ténganlo medianamente en cuenta. Y por último, el 2383, que consagra el derecho real de habitación del cónyuge. Último que te hago leer, dale. Último de este segmento. 2300, profe. 23 Dice, derecho real de habitación del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Recuerden, el último hogar conyugal. Sí, seguí. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Inoponible a acreedores del causante. Resumen de todo esto, que menos el último, pero que los otros ya los hemos visto con este tema de la afectación de la vivienda y la protección de la vivienda. El 456, primera parte, asentimiento del matrimonio. El 522, primera parte, asentimiento, pero en las uniones convivenciales. Recuérdenlo. El 456, segunda parte, inejecutabilidad. El 522, segunda parte, inejecutabilidad, pero en las uniones convivenciales. El 2383, derecho real de habitación del cónyuge, que lo leía Candela. El 527, atribución de la vivienda por muerte del conviviente. Y el 443, atribución de la vivienda por disolución del matrimonio, que es lo que vimos recién, con el 526, que es la atribución de la vivienda por el cese de la convivencia. ¿Es lo mismo la unión convivencial que el matrimonio? Ni. Después los discutimos, son primas hermanas, pero voy a estar con el halo de Josefina. ¿Para qué sirve el matrimonio? Solo con el efecto del divorcio, una de las instituciones más viejas del Código Civil. ¿Qué pasa con los alimentos? En principio no hay obligación alimentaria luego del divorcio, ya lo saben. ¿Cuál era la excepción? La vimos la clase pasada. El 434. El fundamento, como dice la amiga Blanco, la solidaridad. Alimentos posteriores al divorcio, el 434, rapidísimo, Cande, ya lo vimos el pasado. A favor de quien padece, recuerde, una enfermedad grave, el divorcio le impide autosustentarse, la edad del alimentante, bueno, no tiene recursos propios, no tiene posibilidad razonable de procurárselos. Recuerden porque es el sentido común mismo. Es lo que venimos hablando en todas las clases. Dale, rápido. 434. Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse, si el alimentante fallece. Dale.
La obligación se transmite a sus herederos. Gol de media cancha eso, recuerdan, ¿no? Un golpazo eso, se transmite a sus herederos. Dale, ve, a favor de quien no tiene... A favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en cuenta los incisos B, C y E del artículo 433. 433 que ya los vimos, dale. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Y no Me lo procede por- subrayan. Recuerden, no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede al favor de que recibe que la compensación económica. ¿Lo recuerdan? Lo dijimos en la clase pasada y lo repito en esta porque es el tema de hoy. No procede. Y si estuvimos casados un año, es un año. Y si estuvimos casados 20 años, que Dios te ayude. Pero bueno, no es mayor al número, Josefina Riva Pose. Recuerde, bueno, remisión de pautas para fujar entre cónyuges que conviven separados de hecho. Recuerden que hablábamos la otra vez, con o sin voluntad de unirse. La pauta de la duración en el tiempo, recién les dije, y no se olviden que no procede si hay compensación económica. Causa del cese de la obligación alimentaria. En dos supuestos previstos en el 434, como les dije, si la persona beneficiada, ¿qué pasa, Josefina? Contrae matrimonio o vive en una unión convivencial, pumpa, causa de cesación. Cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de ¿qué? Mi amigo Beliur, que usted lo tiene tan claro, de indignidad. ¿Ven por qué quiero que vean ese artículo? Porque a cada rato lo traemos. Cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad, si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, recuerden, rigen las pautas convenidas. Es un acuerdo, rigen las pautas convenidas. Les di algunos ejemplos. Cuando se sancionó el 1 de agosto del 2015 el nuevo Código Civil y Comercial, en donde no procedían. Un ejemplo, mejora de salud o mejora en su fortuna, también es el cese de la obligación de alimentaria en caso de queletía, presume las necesidades deberían ser cubiertas por el nuevo cónyuge cuando contrae nuevas nupcias o su nuevo compañero en la convivencial. Y no se olviden, se estudia en profundidad en sus sesiones, el 2281. Extinción de la comunidad, momento de la extinción, ya termino. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad, ya les dije, con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges si es por presentación conjunta. Si la separación de hecho es sin voluntad de unirse, procedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, recuerden, si era un matrimonio putativo, la sentencia tiene efecto retroactivo al día de esa separación, porque no quiero verlo nunca más. ¿Cuáles son las cuestiones? La separación de hecho, la implicancia de la restricción de un régimen con retroactividad, lo hablamos, se va para atrás, la manifestación de las partes y el desacuerdo sobre la fecha de separación de hecho. Me pregunta la amiga Candela Arana, ¿por qué el desacuerdo sobre la fecha de la separación de hecho? Es importante saber o fijar desde cuándo me separé de hecho, sin voluntad de unirme, porque eso va a tener una serie de implicancias jurídicas. ¿Corresponde dictar la sentencia de divorcio? Ahora lo va a leer, pero soy textual. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. O sea, llego a la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Obviamente que si hay un desacuerdo, siempre lo fija el juez. ¿Es un proceso incidental? Sí, va por vía de incidente, amigo Beliur, va aparte, es aparte.
Y les leo lo último. Interpretamos que en esta, porque no es un artículo, interpretamos que en esta situación el juez debe dictar sentencia de divorcio, ya que en ningún caso se supone el dictado de ella. Y en la sentencia de divorcio, nada se mencionará respecto a la fecha de la extinción del régimen de comunidad, ya que el momento de la extinción quedará supeditado a un proceso posterior. Me pregunta Josefina, ¿muchas veces lo hacen? Sí, muchas veces sí lo hacen y ponen la fecha también en la sentencia. En el que se ventile si hubo separación de hecho anterior, y en este caso si corresponde la extinción de la comunidad a esa fecha o al momento de la notificación del pedido de divorcio. Si no tenemos la fecha de fijación de la separación, de hecho tendremos que ir tras ella y el juez pondrá una. ¿Se entendió, Máximo? Bien, levanta su pulgar derecho. ¿Alguna duda? ¿Sigo pasando? ¿Se entendió? Juan Ángela, Eded. Yo tengo una duda, pero quería esperar al final de la clase porque es sobre la compensación. Pero Ya, hágala ahora porque la clase está por terminar. me quedó en duda por qué están esos 6 meses que a ustedes les parecen pocos y yo no entiendo por qué no se hace simultáneamente con el divorcio, la compensación. ¿Qué puede surgir en esos 6 meses que no haya estado, que no haya existido en el momento del divorcio? Cuando me dice ustedes, me asimila al amigo Juan Manuel Beliur, que es un halago para mí, que es un halago. Sí, para mí también. Claro, es un halago. Propiedades, nuevos bienes, bienes que no sabía. Que sería casi un ocultamiento. Es probable, sí. Pido certificado de dominio y hay cosas a nombre de uno, del otro. Entonces, ese tiempo que uno transcurre con el divorcio, se lo meché, Adriana, con lo de la indivisión postcomunitaria. Entonces, yo no estoy diciendo que esos 6 meses son pocos. Lo que estoy haciéndome la pregunta es si no son pocos. Bueno, para algunos casos tal vez, para algunos casos que tengamos todo claro, no. Simplemente hice la salvedad de mi historia tribunalicia que 6 meses para la justicia argentina, para el derecho argentino, hay veces que es poco. Pero Claro. usted me dirá, ¿pero cómo? ¿Y una medida de abrigo para un menor que está en la calle? Ah, es una eternidad 6 meses. 6 meses es una eternidad. Porque yo quiero que el otro día el pibe esté en una familia, esa misma tarde. No quiero que ni un día esté en la calle. Bueno, ahí se operan otros tiempos. Ahora, para un juicio de usucapión, 6 meses no es nada. No es nada. 10 años no es nada, Juan. Por eso te estoy dando un ejemplo Claro. de Entonces, ejemplo grosero. ahí nosotros ponemos en la balanza. Ahora, los procesos familiares son muchos más urgentes que los de conocimiento, como dice Juan Manuel, como una usucapión adquisitiva larga. Perdón, es la prescripción adquisitiva larga. Son 20 años de que el Estado me premia porque yo estoy cuidando algo. Nos transformamos en este segmento, transfórmense en abogado hoy, que dice, che, esto no es de nadie, lo estoy cuidando yo. Pero estoy pagando regularmente mis impuestos, pero estoy haciendo actos posesorios, porque lo cerqué, porque lo podé, porque 20 años. Entonces el Estado le dice, quédeselo, Weiss, quédeselo. Pero ese quédeselo a mí me llevó otros 10 años más llegar a esa sentencia. Bueno, ahora. Yo viví toda una vida y todavía no pude adquirir esa casa, ni siquiera. Usted me está refregando en la cara su juventud, eso sí me molesta y me hace daño. Pero bueno, nada. Pero hay veces que se puede y hay veces que no. Cuando veamos violencia de género, cuando veamos violencia familiar, 2 horas es una eternidad. 2 horas es mucho. 2 horas es la vida o la muerte. Soy burdo, Adriana.
pero para que entienda el contexto de que a veces se va a poder en 6 meses y muchas veces no. ¿Contestada la pregunta? Sí. La veo con dudas. ¿No le gustó? No, pero está Bueno. bien, es tema mío. No, claro, sí, ni mío tampoco, está en el código y yo se lo digo, pero bueno, nada, son 6 meses. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Habrá que preguntarle a ella de Kemermagen. Ahí ella que estuvo. Bueno, ella tuvo muchísimo más que ver que yo. Claro, la que me hermana de Carlucci tuvo mucho más que ver que yo. Pero bueno, nada, le pusieron 6 meses. Rocío, ¿entendió algo, Lembo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Julieta Blanco, que hoy no preguntó mucho. ¿Nada? ¿Seguimos? No, profe. Sí, Bueno, que tengan un buen día. Nos vemos el 29 con mi última clase. No me acuerdo ahora qué doy. A ver, estoy leyendo a Liliana Chiapeta. Momento, disculpe, doctor, luego podría corroborar. Ah, asistencias, bien. Acá, listo, no importa. Está lo mismo, doctor. Sí, ¿qué pasa, Castex? Dígame. De 15 minutos tarde por un problema de luz, por el tema de la asistencia. Si quieres hacer foto. Le pongo media falta, Máximo. ¿Cerramos ahí? No, ya lo anoté. Gracias. ¿Alguno más? Maximiliano, Vaca, Castex, ya está. Chiapeta, Gustavo, ¿alguno más? Yo también, entré tarde. Sí. Diego. Sí. ¿Qué más? Profe, Sí. que él era el que estaba anotado, pero no estaba en la lista. Él es Diego, él es el que habíamos hablado. Diego Gil. Y después Te falló en la Josefina memoria. y después dicen, Josefina, que estás dormida. Che, Gracias, Josefina. Diego, Tengo estuvimos un tema ahí. hablando un minutito de vos. Vos no estás en la lista, o por lo menos en mi lista. Sí, y yo estoy hablando con una chica del centro de estudiantes que se llama Yael, que fue ella quien me ayudó para inscribirme y todo. Ajá. Y me dijo, quédate tranquilo que estás en la lista, ya me fijé y estás. Entonces hablé con Cristina y me dijo, bueno, hablalo con los del centro que ellos te tienen que decir y ellos me dicen, quédate tranquilo que estás. Entonces no sé cómo es. Bueno, yo después lo voy a corroborar entonces, Diego, porque es probable que yo no te tenga en mi lista, que te hayan agregado con posterioridad y que si a mí me dan una lista nueva, vos estés. Pero bueno, por lo menos tené en cuenta, hacele ese seguimiento. Yo le voy a preguntar a la doctora Casals también, me gustaría que vos también lo hagas, porque no quisiera llevarme la sorpresa de que el día que vayas a rendir no estés en la lista. ¿Bien? Dale, buenísimo. Yo le vuelvo a hablar a la doctora y Bien. bueno. Y O vemos sea, cómo Gil Diego sigue. tenía acá y Lynch Tomás. Gracias, Josefina, por hacerme acordar. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Chauchi, entonces, que tengan un buen día y nos estamos Chao. viendo el Chao, miércoles gracias, que profe. viene. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, adiós. No.